Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de seminarios que organiza el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme AC. Esta serie de seminarios está dedicada a analizar los impactos del COVID en un mundo complejo. Y la sesión que hoy nos convoca es extremadamente importante, versa sobre el COVID-19 y su impacto en los derechos humanos. Soy María Cristina Rosas y quiero presentarles a los panelistas que nos acompañan en esta oportunidad. En primer lugar, a la maestra Josefina Ochoa González. Ella es candidata a doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, México Sur. Es maestra en Derecho por la Universidad Anáhuac, México Sur, con la tesis Los derechos humanos ante los retos de un mundo globalizado, logros y perspectivas para México. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Ha cursado el Diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Anáhuac, México Sur y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tomó el segundo curso interdisciplinario de alta formación en Derechos Humanos, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. También asistió al curso interdisciplinario en Derechos Humanos, Educación en Derechos Humanos en San José de Costa Rica, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Tomó el diplomado en Educación en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Josefina, un gusto tenerla en este panel. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Nuestro segundo panelista, me da mucho gusto saludarlo, Daniel Soto Muñoz. Él se está enlazando con nosotros desde Santiago de Chile, que esas son las cosas buenas de la pandemia, ¿verdad? Si hubiésemos querido tener este seminario de manera presencial, nos habríamos perdido de dos de los panelistas, así que hay que ver el lado positivo del confinamiento. Daniel Soto, gran amigo, tuvimos la oportunidad de coincidir en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica en Washington hace ya algunos años. Él es abogado especializado en Derecho Público, Seguridad y Derechos Humanos, doctorante de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile. Ha efectuado investigación académica sobre ética corporativa para el Centro de Finanzas Empresariales de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, para la cual desarrolló 2 libros de coautoría, uno titulado Gobierno Corporativo y Ética en los Negocios, análisis de casos cinematográficos, y otro más titulado Casos de Negocios, una mirada multidisciplinaria. Daniel además tiene esta habilidad de utilizar, por ejemplo, los recursos que nos provee la industria cinematográfica para revisar temas de seguridad. Y ese es un enfoque muy innovador, muy grato también, porque también a través de la cultura es posible, de la cultura popular, es posible que nos acerquemos a temas que son densos y que son a veces difíciles de asimilar para la población. Quiero darte la bienvenida, Daniel, un gustazo tenerte en este panel. Y nuestro tercer panelista, que se está enlazando desde Nueva York, es lo que les decía, si no estuviéramos confinados, quizá no habríamos podido tener este panel. Nuestro tercer panelista es el licenciado Héctor Martín Frías Barrón. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Por más de 20 años, su actividad profesional ha estado centrada en el diseño, impartición y evaluación de actividades de capacitación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, masculinidades, perspectiva de género y su aplicación en leyes, programas y políticas públicas en México. Fue promotor de acciones como la licencia por paternidad y paternidad responsable a favor de la construcción de relaciones más equitativas entre mujeres y hombres. Subdirector de Capacitación y Formación en Género en el Instituto Nacional de las Mujeres de 2003 a 2019. Profesor invitado en el Diplomado en Seguridad Internacional que impartimos en la Universidad Anáhuac, México Sur. Tallerista invitado por la UDG para impartir cursos sobre masculinidades, igualdad de género y violencia contra las mujeres
para personal docente responsable de instrumentar la política institucional de atención y prevención del hostigamiento y el acoso sexuales. Bienvenido, Héctor. La dinámica que vamos a seguir, para quienes se enlazan con nosotros por primera vez, los demás creo que ya están muy familiarizados, es que vamos a escuchar a nuestros panelistas, cada uno tendrá 10 minutos para disertar sobre el tema que desarrollará. Después de eso vamos a recoger sus preguntas, tanto aquí en Zoom como en Facebook Live. Saludamos a quienes están enlazándose a través de Facebook Live y también ahí recogeremos sus inquietudes, comentarios y preguntas. Después de esta primera ronda vamos a pasar a la segunda ronda. Cada panelista tendrá 5 minutos para quizá retomar algún aspecto que haya quedado pendiente en su primera intervención y para seguir respondiendo preguntas. Y la última ronda será el cierre, 3 minutos cada panelista para las ideas que concluyan su participación. Aprovecho también para decirle a quienes nos están sintonizando que esta ya es nuestra 7ª sesión. Estamos ya en la recta final de estos seminarios virtuales. Vamos a concluir el próximo 1 de octubre y queremos pedirle su opinión respecto a temas que ustedes consideren que debamos abordar en seminarios futuros. Desde luego tenemos ya en puerta las elecciones en Estados Unidos. Ese es un tema que no vamos a poder soslayar y en su momento les daremos a conocer las actividades que estaremos desarrollando de manera alusiva a este importante evento. También tenemos algunos proyectos de difusión sobre temas específicos. También de esto les hablaremos en las siguientes sesiones, pero mientras eso sucede, mándenos sus inquietudes, mándenos sus preguntas aquí en el chat y en Facebook Live para considerarlas y de esta manera seguir teniendo esta serie de reflexiones tan necesarias en este confinamiento, en esta pandemia que a todos nos preocupa sobremanera. Sin más, vamos a comenzar y le doy la palabra a la maestra Josefina Ochoa, por favor. Buenos días a todos. Es un gusto estar esta mañana. Quiero agradecerle a la doctora María Cristina Rosas por la invitación. Quiero agradecerle al Centro de Investigación Olof Palme, ¿no? Que esta mañana pueda compartir con ustedes pues una reflexión y que tiene que ver básicamente con el tema de los derechos humanos, ¿no? Es una mañana para reflexionar una problemática que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente al interior del Estado, sino es una problemática que se está viviendo, ¿no? A nivel mundial y que sobre todo, ¿verdad?, enfrenta a los estados a enormes retos, ¿no? Por un lado, tratar de proteger a la población ante las amenazas del COVID-19 y por otro lado, pues una serie de medidas que tiene que adoptar al interior del estado también y que violentan inevitablemente a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, ¿no? Hablar de derechos humanos desde un contexto internacional también es importante porque pues los estados, como en el caso del Estado mexicano, tiene tratados internacionales firmados, ¿no? En el cual se reconocen todas estas normas del ámbito jurídico y que tienen que ver prácticamente con los estados, ¿no? Y todas estas medidas que tienen que adoptar para proteger, promover y difundir el tema de los derechos humanos, que sin embargo, ¿verdad? Pues esto está representando un reto ante, pues, proteger a la población y que sobre todo, ¿no? En materia de salud pública, en materia de educación, en la cuestión laboral, así como proteger la propia vida de la población, ¿no? Esto es un desafío ante esta pandemia, que es una pandemia que pues desde el mes de diciembre hasta septiembre pues se ha ido alargando, los contagios han ido incrementando, las defunciones también han ido incrementando y que finalmente, ¿verdad?, será un desafío no solamente al interior de los estados, sino también pues un desafío para poder enfrentar la propagación del virus y proteger la vida de los ciudadanos, ¿no? Con las normas internacionales en materia de derechos humanos.
esta temática, ¿verdad? A nivel mundial no solamente es hablar de derechos humanos, también por ahí hay un concepto que ya se ha manejado en otros webinars que tiene que ver con el de la seguridad humana y sobre todo a nivel internacional que tiene que hablar con los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, visualizar el tema de los derechos humanos es pues visualizar como esta imagen, ¿no? De ver a los derechos humanos, pues, invadidos por esta pandemia que actualmente estamos viviendo a nivel mundial. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿No? Porque si vamos a hablar de los derechos humanos, tenemos que partir, ¿qué son los derechos humanos? Son las garantías fundamentales que el hombre posee por el simple hecho de ser persona, ¿no? Por su propia naturaleza, por su dignidad, son derechos que son inherentes, los derechos que la persona tiene y que no puede compartirlos o dividirlos, ¿no? Actualmente nos regimos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde están establecidos 30 derechos humanos, ¿verdad? Y que en esta mañana pues no podemos abordar cada uno de los derechos humanos, pero sí básicamente el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vida, que es un derecho humano fundamental, ¿no? Y que actualmente se están viendo violentados, ¿no? Los derechos humanos tienen características, los derechos humanos tienen un contexto histórico, son universales, son integrales e indivisibles, son obligatorios, son permanentes, son irrenunciables. Entonces, los derechos humanos, y esto lo podemos ver haciendo referencia al Estado mexicano a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues todos los mexicanos contamos con la protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forme parte. Ahí mismo también se mencionan estos principios de universalidad, intransferencias, indivisibles, ¿no? Que son los derechos humanos y por lo tanto, ¿verdad? Los estados, como en el caso del Estado mexicano, pues están obligados también a respetar las normas internacionales. Momento difícil para los derechos humanos, ¿no? Porque por un lado los estados tienen que tomar esas medidas, ¿no? Para proteger a la población, pero por otro lado también son medidas que indiscutiblemente están violentando los derechos humanos. Entonces, yo quería abordarlo también desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿verdad? Nosotros también somos parte de todos estos tratados internacionales desde 1945 que se crea la Organización de las Naciones Unidas y donde se empieza a dar esta universalidad de los derechos humanos. También tenemos otros instrumentos internacionales como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son uno de los derechos que más se han estado violentando a lo largo de esta pandemia, ¿no? Sus respectivos protocolos facultativos y por otro lado está el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Tenemos más tratados internacionales que se desprenden del derecho internacional de los derechos humanos, pero básicamente hay que tener presentes esta Carta Internacional de Derechos Humanos. Tenemos, si le pueden adelantar un poquito la presentación, ¿verdad? Cuando hablamos de integralidad de los derechos humanos, la que sigue, por favor, hablamos pues de una serie de derechos, ¿no? Aquí los tenemos que se han estado violentando, como el derecho a la salud, que es lo que hemos estado viendo, la incapacidad de los estados por afrontar, ¿verdad? Esta crisis sanitaria que se está viviendo, el derecho a la educación, que es uno de los derechos, ¿no? Económicos, sociales y culturales, que también se ha visto muy vulnerado durante esta pandemia, ¿no? Hablamos de una educación para todos, ¿verdad? Una educación en igualdad. Sin embargo, vemos que pues muchos no tienen acceso a la tecnología, a una educación que por la cuestión de la pandemia se ha tenido que pues englobar una educación que necesita de estas herramientas tecnológicas, los derechos laborales, por ejemplo, que también hemos visto el alto índice de desempleo que ha ocasionado la pandemia por todas estas medidas de confinamiento que han tenido que llevar a cabo los estados, por el cierre, ¿verdad?, de centros de trabajo. Esto ha ocasionado también que aumente el índice de desempleo, el derecho a la seguridad social y a la protección social, que también hemos visto muy
muy vulnerada, el propio derecho a la vida por el alto índice de defunciones que se han dado. Simplemente en nuestro país, pues ya estamos alcanzando 68,000 casos de defunciones que han sido, y todo este contagio que se está viviendo, el derecho a la libertad de tránsito y de residencia, que también pues hemos visto que el confinamiento ha llevado a que las personas se mantengan más en sus hogares, ¿verdad? Y que haya menor movimiento en las calles, inclusive el problema que ha habido en las fronteras también, el cierre de fronteras, ¿no? Para evitar la propagación del virus. Entonces, toda esta integralidad de los derechos humanos, pues parte principalmente del derecho fundamental, el derecho a la vida. Entonces, no podemos ver los derechos humanos de manera particular, puesto que el violentar un derecho humano, pues violenta todos los derechos humanos. Por eso, yo les decía que finalmente quería concluir con lo que está pasando con la Agenda 2030, porque también tiene implícito el tema de los derechos humanos, ¿no? Otro concepto que está inmerso en el tema de los derechos humanos es la seguridad humana, que es un concepto que la doctora María Cristina pues también habla mucho de eso, ¿no? En el contexto de la seguridad. Es un contexto que surge dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1994 y que habla precisamente, ¿no? De todas estas vertientes que tiene la seguridad humana y que la podemos ver, ¿no? Contra las amenazas crónicas, por ejemplo, como el hambre, la enfermedad, la represión, y en este caso, pues la pandemia, que es una seguridad, que es, perdón, un factor que no solamente afecta a la seguridad humana, afecta en global a la seguridad nacional de los estados, pero también afecta a la seguridad internacional y a la seguridad hemisférica, ¿no? Entonces, este concepto de seguridad humana también se ha visto violentado con esta pandemia. La seguridad humana, ¿no? Tiene varias vertientes. Hablamos de la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad de la salud, la seguridad ambiental, la seguridad personal, y todos estos factores que también hemos visto, que se han visto permeados, ¿no? La seguridad personal en algunos países, en el caso de México también, a través de la Guardia Nacional, hemos visto la militarización de los países ante la urgente participación de las Fuerzas Armadas para detener, ¿no? La propagación del virus. Entonces, en unos países más, en unos países menos, veo por ahí que nuestro colega chileno tendrá que hablar precisamente, ¿no? Hace poco tuve un webinar donde varios colegas de Chile decían pues que este factor era muy importante, ¿no? La seguridad personal y la militarización que ha traído esta pandemia en algunos países, en unos en mayor grado, en otros en menor grado. También la incertidumbre que ha ocasionado en el sistema de justicia. En México los procesos judiciales quedaron detenidos, por ejemplo, ante esta situación. Las instituciones, ¿verdad?, quedaron prácticamente paradas. Yo tuve que hacer una serie de trámites, sacar un acta del estado de Guerrero, por ejemplo, y fui aquí a Arcos de Belén, donde está el registro civil, el juzgado civil, y pues prácticamente nadie me sabía decir dónde podía sacar yo un acta, ¿no?, del estado de Guerrero, y ponían una serie de datos donde nosotros nos podíamos dirigir, donde nunca me contestaron. Entonces prácticamente las instituciones, ¿no?, la impartición de justicia pues quedó frenada ante este problema o ante esta pandemia, ¿no? También pues todo lo que tiene que ser la impartición de justicia, tanto a nivel local como a nivel federal, también quedó suspendida, ¿no? Las instituciones, por ejemplo el SAT, traten de sacar una cita en el SAT y bueno, pues simplemente no hay, ¿no? O tendrá usted que esperar hasta el próximo año para que usted pueda conseguir una cita en el SAT. Entonces, imagínense lo que esto representa para un país, tener su sistema de justicia parado, su sistema, sus instituciones trabajando a un 30%, pues realmente es una cuestión de una crisis, ¿no?, dentro de lo que se llama
seguridad personal, ¿no? Porque no podemos ni siquiera realizar trámites. Por otro lado, la seguridad ambiental, la crisis ambiental que también ha impactado tanto los eventos naturales que han pasado y pues todos estos riesgos creados, ¿no?, para el ser humano ante una pandemia. También se ha impactado la seguridad económica, los efectos económicos que ha tenido el confinamiento y que lo estamos viendo con el alto índice de desempleo, que también es un problema, ¿no?, que nos va a llevar a un retroceso. La incapacidad del Estado por brindar esa protección, ¿no?, una ayuda que prometió y que hasta el día de hoy pues ha quedado muy cuestionable la ayuda que el Estado prometió y sobre todo a los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces, el aumento de la pobreza que se ha estado dando cada vez más, ha habido un incremento de la pobreza y pues podríamos hablar, no sé cómo ande de tiempo, pero pues cómo ha impactado esto la seguridad, por ejemplo, comunitaria, también el trato desigual, ¿no?, en el goce de los derechos humanos. Hemos visto la desigualdad que se ha generado dentro de la sociedad, la violación de género que se ha dado, ¿no?, la vulnerabilidad, la violencia contra la mujer, que uno de mis colegas va a hablar, que también se ha generado al interior de la sociedad, ¿no? Entonces, el concepto de seguridad humana, pues también se ha visto muy afectado, o la seguridad humana, por las consecuencias de esta pandemia al interior de los estados, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto del COVID en los países? Pues las estructuras de protección social pues son débiles, lo hemos estado viendo. El sistema de salud está fragmentado, tenemos la incapacidad por parte del Estado para brindar esta protección. Dentro de la seguridad sanitaria, pues también hemos visto que ha tenido un grave impacto, una crisis en el sector sanitario, profundas desigualdades, ¿no? Antes veíamos en las calles, por ejemplo, jóvenes señores pidiendo ayuda, ahora vemos familias enteras, ¿no?, que están ahí sobre las calles pidiendo ayuda. Esto es una cuestión que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Antes veíamos personas, jóvenes, señores, ahora vemos familias completas en las banquetas pidiendo ayuda. Se ha marcado mucho la desigualdad social, el aumento de la pobreza, lamentablemente está afectado a los grupos más vulnerables, ha habido un aumento de la pobreza y una exclusión y una discriminación, ¿no? Aquí podríamos hablar, pues, sobre todo, exclusión en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque, pues, como les decía, la educación ha tenido que utilizar la tecnología ha llegado a la educación ha llegado a la tecnología, entonces vemos que pues esto ha aumentado más esta brecha de desigualdad en el sistema educativo, ¿no? Entonces, ha tenido un impacto, ¿no?, el COVID. Ahora, ¿cuáles son los efectos del COVID para los objetivos de desarrollo, ¿no? Aquí vemos, el COVID prácticamente afecta a todos los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Unos en mayor medida, otros en menor medida, pero estamos viendo que el COVID-19 está afectando a todos estos objetivos que tendrán que ser replanteados, ¿verdad? Y sobre todo tendremos que recurrir al objetivo 17, el de formar alianzas para lograr los objetivos, y que también tiene que ver con la cooperación internacional, por ejemplo, tiene que ver con el multilateralismo, con los tratados bilaterales, ¿no? Porque, pues si vemos en esta imagen que me pareció muy interesante, ¿verdad?, prácticamente el COVID-19 ha afectado, ¿no?, a todos estos 17 objetivos, ¿no? Por un lado, vemos, no sé cómo ando de tiempo, por un lado vemos que en el objetivo 1, ¿no?, que habla de cero pobreza, pues es prácticamente, ha producido una pérdida de ingresos dentro de la familia, lo que ha hecho que al interior de los estados, ¿verdad?, se esté generando más el aumento de la pobreza. El objetivo 2 de la distribución y la producción de alimentos, pues también se ha visto en algunos casos interrumpida, ¿no?, sobre todo en el tema de la ayuda humanitaria, esa distribución y esa
producción de alimentos pues se ha visto interrumpida. La pandemia también está teniendo efectos devastadores en el sector salud, como lo hemos estado viendo al interior de los estados. Ha sido un sector que se ha visto muy, muy afectado, es el sector salud. Y por otro lado, el cierre de las escuelas, ¿verdad? Pues ha dado también dentro del interior de los estados que no hay una enseñanza accesible para todos, ¿no? Por la cuestión de la tecnología en la educación o la educación dentro de la tecnología. De alguna o de menor manera también hemos visto las cuestiones del cambio climático que también se van a ver afectadas porque no todos los estados podrán cumplir con sus compromisos en estos temas, ¿no? De la cuestión del cambio climático, el trabajo también, que es uno de los sectores, el objetivo 8, que tiene que ver con trabajo decente, ¿no? Y crecimiento económico, cuando hemos visto que alrededor de 25,000 millones, creo que ya más de personas, están perdiendo sus empleos, ¿no? Entonces, esto también ha representado que el COVID-19 pues se afecte en cuestión laboral, en cuestión de la pobreza, la alimentación, y no solo eso, la pandemia también ha agravado, ¿no? Las respuestas ante los requerimientos de la globalización que tendrán que irse pues los problemas que ha causado esta globalización, pues también se han tenido que, pues se han visto también perjudicados por el COVID-19 y se tendrá que replantear, ¿no? Lo que hasta ahora hemos tratado de lograr a través de la cooperación internacional. La igualdad de género, la paz y la justicia, sobre todo aquí entra otro tema en la paz y la justicia, para todas aquellas personas que se encuentran dentro de los conflictos armados, para todos los desplazados, para las cuestiones de la migración forzada, para los refugiados. Hemos visto que también pues le ha tocado lo suyo, ¿verdad? A todas estas personas que se encuentran desplazadas de su territorio por cuestiones de violencia, por cuestiones de guerra y que también se han visto pues afectadas en sus derechos humanos, ¿no? Entonces, pues esta agenda, paz y justicia, la paz y la justicia, estaríamos hablando también de una justicia social, hasta dónde la justicia social y todo el funcionamiento que a través de estos han tenido todos los organismos internacionales, todas las recomendaciones que han dado los organismos internacionales. Pero sí es importante resaltar que esta agenda, ¿no? De los objetivos del desarrollo, de la Agenda 2030 y cuyo objetivo es que no podemos dejar a nadie atrás, pues está viendo afectado por esta crisis a nivel internacional, ¿no? Entonces, aquí englobaría yo que los derechos humanos a nivel internacional, pues también se tendrán que volver a replantear tanto dentro del concepto de la seguridad humana como esta agenda, ¿no? Que también se ha visto afectada por los efectos del COVID-19. Sin duda, la panorámica que nos presenta nos ayuda a dimensionar la situación de derechos humanos en esta pandemia. Hay muchas aristas que tenemos que explorar. Usted tocó buena parte de ellas y sin duda hay mucho trabajo por hacer. Creo que las reacciones de los estados a la pandemia han sido diferenciadas. Hemos visto leyes marciales o estados de sitio en algunos casos, en otros, pues mayor flexibilidad, la invitación a la población para que se quede en casa. En otros países hay hasta multas a quien no acata el confinamiento. En fin, hay muchas dimensiones, muchas aristas. El tema de violencia de género es un tema bastante sensible. En un rato más vamos a escuchar más sobre el particular. Muchas gracias, Josefina. Muy bien, vamos a continuar entonces y le vamos a pedir a Daniel Soto que por favor haga uso de la palabra. Bueno, esta presentación en general es un panorama amplio respecto de la situación chilena. Hay cosas que son específicas de Chile, probablemente las cifras, pero es probable que el panorama sea muy parecido al resto de Latinoamérica. Veamos la primera, Cristina. Claro, Lo que Diana, les por quiero favor. mostrar, lo que le quiero mostrar en esta presentación es básicamente cómo la pandemia, tal cual lo señaló Josefina, la presentación de Josefina es muy útil para
para lo que yo les voy a mostrar ahora, para que podamos discutir sobre la base de esto. Básicamente lo que vamos a ver es que la pandemia ha generado una restricción de los derechos de todas las personas. Los derechos humanos surgen como una limitación al ejercicio del poder público, obliga al Estado a hacer cosas en favor de las personas. Y la posibilidad del Estado de hacer cosas en este periodo es bastante limitada. Y los derechos de las personas se ven restringidos en el espectro más amplio, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, e influye de una manera muy importante en las cuestiones de la seguridad pública o de la seguridad personal de las personas. Si me ayudan con la siguiente, por favor. El virus fue anunciado por primera vez en Wuhan a fines de diciembre del 2019. 2 meses después, en Chile se detecta el primer caso. A la semana siguiente, en marzo, a la semana siguiente, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia. Una semana después en Chile se instaura un régimen de excepción constitucional o un régimen de emergencia, como se llama en la literatura comparada, que es un sistema jurídico que le entrega atribuciones al presidente de la República, que es lo que mencionaba Cristina de ley marcial. En Chile tenemos 4 regímenes de excepción y se optó por uno que está relacionado con catástrofe. Y aquí hay un tema que es bien interesante a propósito de lo que señalaba Josefina de la militarización de la seguridad, o yo lo señalaría de otra manera, en el caso chileno, que es la confusión de roles que se ha generado precisamente con el despliegue militar, en el caso chileno, para apoyar todos los temas relacionados con la salud pública. Una vez declarado el estado de emergencia, que se dicta sobre la base de normas constitucionales, el día 22 de marzo, al par de días después de declarado el estado de emergencia, se disponen medidas específicas de tipo sanitario y medidas específicas restrictivas de derecho, que es lo que vamos a ver ahora. Si me ayuda con la siguiente, por favor. Estas restricciones de derecho recaen principalmente en lo que Josefina nos ilustró muy bien, que son los derechos civiles y políticos. Por derechos civiles y políticos se entiende en general derechos y libertades básicas que garantizan la integridad de las personas y su participación en los aspectos públicos. Los 3 derechos humanos más severamente afectados son el derecho de circulación y de residencia. En Chile se instauró un toque de queda desde el día fines de marzo, 22 de marzo, que consistió en que las personas tienen hasta el día de hoy que permanecer en sus casas entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Esto se modificó recientemente y se amplió la libertad, de tal manera que ahora solamente nos tenemos que recluir a las 11 de la noche, tenemos una hora más. Entonces se instaura un toque de queda conjuntamente con cuarentenas que progresivamente se van ampliando dentro de todo el país. En el caso mío, particularmente que estoy en el área metropolitana, en la capital de Chile, que es Santiago, y en una comuna específica que se llama Providencia, hemos estado en la práctica 5 meses encerrados. Recién hace 2 semanas atrás pudimos salir. Entonces, la cuarentena significa confinamiento. Para salir hasta ahora se tiene que solicitar autorizaciones a través de un mecanismo virtual, una comisaría virtual de carabineros que otorga un permiso por determinadas horas, dependiendo del trámite que uno quiera hacer. Las comunas, los lugares, las localidades que se encuentran en cuarentena impiden el acceso de otras comunas, entonces en los límites se instalaron cordones sanitarios y, como mencionó Cristina, en Chile se han implementado hasta ahora sanciones penales. Las personas que no cumplen con el toque de queda afectan no solamente los temas que establece el Código Sanitario, sino que también hay normas genéricas en el Código Penal, dictadas a fines del siglo XIX, que señalan que las personas que contagian a otras en situaciones de calamidad pública serán castigadas con determinada pena, que es una multa y además una pena privativa de libertad. Hasta ahora no tenemos castigados penalmente, sí muchas personas que son detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía, que inicia acciones penales en su contra. Hay un debate interesante respecto de la pertinencia o no de aplicar esta norma a personas que eventualmente no están contagiadas y que dejan de cumplir con esta restricción que se impone. Una limitación importante que ha significado empobrecimiento, quiebra, pérdidas de trabajo y que afecta el derecho de propiedad ha sido el cierre temporal de establecimientos comerciales.
la mayoría de nosotros o solicitábamos una autorización a través de la comisaría virtual o solicitábamos que nos compraran lo necesario a través de distintos sistemas de delivery y las cosas llegan a la casa. Pero eso es en localidades chilenas donde hay internet, donde existen este sistema de despacho y donde las personas pueden pagar un poco más a más por el traslado de las mercaderías. O sea, no es algo al que tenga acceso la generalidad de la población, menos las personas de tercera edad que no se manejan con estas materias. El derecho de reunión o de manifestación también tiene limitaciones evidentes, pero esto además significó en Chile no solo que las personas no puedan manifestarse en la calle, sino que estamos en un proceso político inédito en el país. A partir del 18 de octubre del año pasado se generan manifestaciones masivas, constantes, sucesivas y de mucha violencia en el país que significaron desde octubre hasta noviembre, durante un mes, significó finalmente un acuerdo nacional y se optó por generar una nueva constitución. Se iba a generar inicialmente un plebiscito en abril de este año que fue postergado a propósito de la pandemia para el 25 de octubre de este año. Entonces el impacto en las restricciones de las libertades de las personas ha sido muy significativo y que, si me permite la siguiente lámina, ha repercutido también en temas directos de salud respecto de los chilenos que han sido afectados por la pandemia e indirectamente a un porcentaje altísimo de la población. Y aquí particularmente casi todas las personas podemos hablar en primera persona porque a todos nos ha afectado de una manera muy dura el encierro. Como lo señalaba Josefina, el derecho a la salud forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales y obligan a los estados a disponer de condiciones mínimas que permitan alcanzar niveles razonables de salud a las personas. Chile es un país pequeño, 19 millones de habitantes, pero tenemos 420.000 casos, lo que significa una de las tasas de contagio altas de la región, porque tenemos 22.000 personas contagiadas por cada millón de habitantes. Afortunadamente la tasa de letalidad ha sido baja, o sea, la cifra igual es impactante, 12.000 personas, si uno considera 12.000 familias, 12.000, desafortunadamente las cifras siempre están desprovistas de sufrimiento humano, parece que las personas se convierten en números. Desde esa perspectiva del sufrimiento humano, tenemos una letalidad que ha sido relativamente baja y un porcentaje importante de chilenos que se han recuperado, señalan las estadísticas, un 93% de personas. Ahora, el encierro ha generado, las últimas encuestas decían, en Chile las personas de menor recursos económicos manifestaron tener miedo y tristeza, y las personas de mayores recursos económicos mucha rabia e impotencia respecto de la pandemia. No hay chileno que uno no conozca que no tenga problemas en la calidad de sueño, y personas que derechamente hemos tenido que solicitar ayuda porque en realidad ya no aguantábamos más en términos de salud mental. Pero eso es una situación indirecta y que puede ser soportable, digamos, andar de mal ánimo o andar más irascible que en otras oportunidades. Pero lo severo de esto es que los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas han debido aplazarse, y en situaciones graves como personas con cáncer, por ejemplo, el aplazamiento no solamente es restringir la vida en un tiempo que puede ser considerable y vital, sino que incluso puede significar el fallecimiento de las personas. Entonces, en ese sentido, ha sido muy duro el impacto indirecto del COVID para todas las personas. Si me ayuda con la siguiente, por favor. En el ámbito de la seguridad pública, Josefina nos mencionó que y había una pregunta que hacía una de las personas que nos está acompañando, que nos preguntaba si la seguridad humana, nos preguntaban, aquí hacemos referencia a la seguridad pública o seguridad ciudadana como sinónimo, si es un derecho humano. Los tratados internacionales no lo señalan así, hablan de la seguridad personal, pero es más bien la integridad de cada uno, no la seguridad pública respecto a la protección de violencia interpersonal. Pero en 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un informe bien interesante en que señalaba que, en definitiva, sí debía considerarse un derecho humano la seguridad pública porque constituía la condición bajo la cual era posible en la práctica ejercer los derechos y las libertades públicas. Entonces, para que funcione la seguridad se requieren cuerpos policiales, que en el lenguaje de Naciones Unidas se llaman funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que puedan funcionar. Y aquí es importante detenerse en un aspecto que de repente en las políticas públicas se olvida, y es que
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también tienen, el Estado tiene respecto de ellos la obligación de garantizar determinadas condiciones. Y esas condiciones para que un funcionario, de un encargado de hacer cumplir la ley, un policía, pueda funcionar, es que cuente con una remuneración suficiente, no dice mucho, no dice poco, suficiente, los estados verán, pero además el Estado debe proporcionar condiciones de trabajo adecuadas. Y la función de policía, que no es una función en que las personas que trabajan operativamente puedan hacer su trabajo desde la casa en términos generales, se tuvieron que implementar en Chile y en el resto de los países medidas especiales de protección de las personas con mascarillas, con guantes, con limpiezas especiales de los vehículos, particularmente los vehículos que transportan detenidos. El personal administrativo de Carabineros ha podido trabajar mediante a distancia con teletrabajo, pero el personal operativo, que hemos tenido 3.000 carabineros contagiados, un porcentaje importante de ellos ya dados de alta, y de toda la jerarquía que puede existir en carabineros. Lo interesante en esto en Chile es que desde el primer día se obligó a las instituciones estatales a funcionar mediante streaming en el ámbito de la justicia penal. Entonces Carabineros tuvo que implementar un servicio en que ya el documento del parte policial no se iba a dejar físicamente a la fiscalía, sino que se empezaron a remitir mediante documentación electrónica, mediante PDF, correo electrónico, y las audiencias de la fiscalía y la presentación de las personas privadas de libertad también se empezó a hacer vía streaming. Zoom o otras de las plataformas con las que contamos. La siguiente, por favor. ¿Qué ha significado esto en el ámbito de la seguridad? Al momento de desplegarse militares, sin mucha claridad, porque el año 2005 en Chile se produce una modificación de la constitución que había sido creada durante el régimen militar y donde se daba mucha importancia a las Fuerzas Armadas. Pero en 2005 se produce una modificación de los regímenes de excepción que en la práctica tácitamente deroga la ley orgánica que formulaba cuáles eran los alcances de estos regímenes de emergencia. Entonces hoy en día la ley no existe, está derogada, solamente existe el mandato constitucional, pero las autoridades han optado, curiosamente, por implementar una ley que se encuentra derogada para entregar atribuciones que desde una perspectiva teórica no existiría, atribuciones a las Fuerzas Armadas en el ámbito de policía. El problema es que en la práctica, como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, los militares carecen de equipamiento y de entrenamiento para eh, implementar medidas policiales, y donde es más grave es que las fuerzas militares carecen de competencias en términos generales para emplear la fuerza. La policía es la institución que tiene entrenamiento y una carrera profesional que permite que de alguna manera el uso de la fuerza se ajuste al respeto de los derechos de las personas. La preparación militar, por cierto, es una preparación distinta, entonces la posibilidad de exceso es mucho más amplia que la que se da con las instituciones policiales. Carabineros inicia un mayor trabajo comunitario, disminuyen los delitos, por una parte hasta el día de hoy, como ocurre en la mayor parte del mundo, disminuyen los ilícitos comunes, los ilícitos de bagatela disminuyen, pero aumentan, como nos va a explicar Héctor y como lo mencionó Josefina, aumenta la violencia doméstica, que como sabemos no es una violencia séptica que afecta a todas las personas por igual, sino que es una violencia que afecta fundamentalmente a las mujeres. Y también aumenta, de alguna manera, los ilícitos violentos. Ahora, lo que resulta interesante desde la perspectiva de derechos humanos es también distinguir que la pandemia no solamente restringe los derechos de la población, sino que agrava las restricciones de derechos que puede imponer la policía. Si la policía puede detener a las personas, es mucho más complejo detener a una persona que eventualmente se puede contagiar en el vehículo policial o que se puede contagiar en el calabozo con otra persona o donde se genera una mala higiene de los espacios. Lo otro que no se ha discutido, pero que resulta también un tema que es importante de explorar, es que el uso de gases, por ejemplo, en una pandemia, el gas CS, que es el que se emplea para el mantenimiento del orden público, también podría ser un agente que podría afectar de una manera muy, muy dura la posibilidad de que el virus se propague con una mayor intensidad que ocurriría en espacios que no tienen estos elementos tóxicos permitidos, pero tóxicos en definitiva. Entonces, se agrava la tarea para los policías, pero también se agrava para las personas las restricciones legítimas de derechos que establece el propio Estado de Derecho a su vez. Curiosamente, en esta época, instituciones que habían sido muy cuestionadas el año pasado,
les explicaba, en este contexto de crisis social, han tenido una mejor valoración de la población. Y si me permite la última, podríamos hacer un balance señalando que en Chile se implementaron medidas tempranas para abordar el virus, que significa medidas sanitarias, pero de inmediato medidas restrictivas de los derechos de las personas. Hay un tema no resuelto que probablemente va a ser objeto de debate en la redacción de la próxima constitución o en la adecuación de esta, si es que el plebiscito dijera lo contrario, en que hay confusión de roles entre Fuerzas Armadas y Policía y problemas de mando y control. En las carreteras, por ejemplo, de repente hay militares que controlan los cordones sanitarios, pero no son pocos, el control es lento, no son capaces de resolver dificultades que puedan tener las personas, no advierten, por ejemplo, la necesidad de tener vías adicionales para vehículos de emergencia o un trato diferenciado para personas que puedan tener problemas de salud, etc. De manera indirecta, el virus ha generado un problema gravísimo en el país de tipo social y de tipo económico. O sea, los problemas de salud mental que son graves en las personas, no hay nadie que no tenga en la actualidad problemas de sueño, problemas para conciliar el sueño, personas que amanecen con cansancio el día siguiente, o sea, lo que merma la capacidad de trabajo, además de estar encerrado con niños pequeños. Yo les confieso, me tuve que encerrar con un niño gritaban recién, porque es muy difícil trabajar en estas condiciones. Es imposible explicarle a dos niños pequeños que no está con personas como ustedes que requieren un grado importante de atención. En Chile se mejoró muchísimo el tema del uso de tecnologías en todos los ámbitos, particularmente en el ámbito académico, pero también empezaron a proliferar delitos informáticos. Hay un banco importante en Chile que se llama el Banco del Estado de Chile, que sufrió un hackeo reciente y que ha sido gravísimo, y que el banco todavía lleva 3 días en problemas que son severos. La conclusión es que estamos en una situación de absoluta incertidumbre y donde hay mucho descontento social respecto de la evaluación de las autoridades y, lo que es más grave, de la legitimidad de las autoridades, incluso lo que, desde la perspectiva en la que yo he trabajado en los últimos años, la legitimidad de la policía está en un serio cuestionamiento. Muchísimas gracias a los colegas. Muchas gracias a Daniel Soto. Muy interesante la descripción que hace de la problemática en Chile, un país hermano al que hemos seguido con preocupación, pero es un país donde hacen más pruebas que en México, esa es la realidad. De hecho, cuando vemos la base de datos de Johns Hopkins y nos damos cuenta de la lista de países que aparecen como casos confirmados, en realidad lo que estamos viendo son casos confirmados a partir de pruebas. Por supuesto, las cifras suelen ser menores al drama humano, como bien lo decía Daniel, y el tema de las pruebas va directamente relacionado, en mi opinión, en el caso de Chile, con la baja tasa de letalidad que tiene la enfermedad. Porque de otra manera, si no tenemos pruebas, no sabemos dónde está presente el virus y no podemos aplicar medidas de contención o de mitigación. Entonces es interesante. De todas maneras, Chile pues ha estado en una situación complicada. Sé que renunció el ministro de Salud, sé que ha habido pues varios problemas en todos estos meses. Pero el tema de las disposiciones que restringen libertades individuales, hay que recordarlo también a la luz del Reglamento Sanitario Internacional de 2005, que entre otras disposiciones sí tiene prevista la suspensión de garantías individuales en aras de preservar la vida humana. Esto es polémico, como sabemos, se está ya trabajando en un nuevo reglamento sanitario internacional porque lo que ha ocurrido con el COVID-19 ha superado todas las expectativas y todos los escenarios anteriormente vislumbrados. Entonces, vamos a ver en qué medida se logra compatibilizar, por una parte, lo que es proteger las garantías individuales, garantizar el derecho a la salud y, por otro lado, poder contener de manera eficiente, mitigar las epidemias, las pandemias, y todo esto pensando en que esta es la segunda pandemia del siglo XXI. Ya habíamos sufrido la influenza H1N1 en 2009,
fue la primera pandemia del siglo XXI. Esta es la segunda y seguramente habrá más. Así que hay que aprender las lecciones. Tenemos que aprender también muy rápido. La realidad de las cosas es que de las malas experiencias es importante extraer enseñanzas para no incurrir en los mismos errores o en las mismas insuficiencias a la hora de responder a este tipo de crisis. Les voy a compartir una encuesta. La pregunta es la siguiente. En el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece el derecho de toda persona a la salud. En su opinión, ¿qué impide el cumplimiento de este derecho humano tan fundamental? Las opciones de respuesta, les recuerdo, no hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta, son las siguientes. Número 1, las desigualdades socioeconómicas existentes en los países. Número 2, la falta de visión de las clases políticas. Número 3, que a la salud se le valora únicamente en ausencia, es decir, cuando no tenemos salud es cuando decimos, qué importante es la salud. Punto número 4, la falta de educación en salud de la población. 5, a la salud se le percibe como un gasto, no como una inversión. Ya ven que cuando vemos los temas presupuestales, ahora en México se está trabajando en la miscelánea fiscal para el próximo año, se habla del gasto en salud, no se habla de inversión en salud, porque se le percibe como una carga erogativa, pero no se le percibe como una inversión que provee beneficios en el corto, mediano y largo plazos. Punto número 6, se piensa que la salud es únicamente la ausencia de enfermedad. Punto número 7, se da prioridad a los derechos políticos sobre los derechos económicos, sociales y culturales. 8, la falta de conocimiento sobre la salud en las clases políticas. 9, bueno, salvo en Alemania, que Angela Merkel, sabemos, es científica y ha adoptado una política científica para hacer frente al coronavirus, pero no es la norma en las dirigencias de los demás países. Opción 9, por culpa de las empresas farmacéuticas para las que la salud es un negocio. Y opción 10, porque el Estado en la globalización ha perdido márgenes de maniobra como rector o proveedor de bienestar social. Este ha sido un tema sin duda muy, muy referenciado, el de la violencia doméstica, el de la violencia contra mujeres en el confinamiento. Y todos tenemos esta percepción de que el tema no ha sido adecuadamente abordado por las autoridades ni tampoco por la sociedad mexicana. Entonces, te escuchamos con mucho interés. Héctor Frías, bienvenido a este seminario. Ok, gracias. Pues buenos días o tardes a todas y a todos. Lo que nos ha enseñado un poco como el confinamiento y esta crisis sanitaria, pues es a relajarnos y se hace lo que se puede desde donde se puede. Bien, pues para empezar, si empezamos la siguiente lámina, por favor. Es interesante como reflexionar, ¿no? Que cuando hablamos de derechos humanos es necesario hacer énfasis en derechos humanos de las mujeres, ¿no? Porque efectivamente no todas las personas, ya sea por nuestra raza, por el sexo, por nuestras ideologías, ya sea preferencias sexuales, políticas y demás, no tenemos exactamente los mismos derechos, aunque en la letra se diga así. Entonces, es necesario hablar de los derechos humanos porque la base fue tomada de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde ya de entrada, desde el título, pues la mitad o más de la mitad de la población no estaba considerada, como es el caso de las mujeres. Después, en 1945, las Naciones Unidas, que se estaban consolidando como institución, pues nombran a Eleanor Roosevelt como comisionada y de ese nombramiento pues deriva que ella digamos se organiza y empieza a impulsar que se manejen los temas de la discriminación y la exclusión para poder remontar las desigualdades que vivían
ciertas comunidades o ciertos grupos llamados vulnerables, entre las mujeres. Y en 1948, ya consolidada la Organización de las Naciones Unidas, empiezan a surgir los primeros instrumentos internacionales en materia de derechos civiles y políticos. La siguiente, por favor. Entonces, existen diferentes instrumentos internacionales, no los vamos a mencionar aquí. Yo creo que bastantes personas aquí presentes pues los conocen y si no, los buscarán. Solo cabe destacar que hay instrumentos multilaterales, hay instrumentos regionales, bilaterales, en materia de trabajo, de salud, de educación, y precisamente el conjunto es en materia de derechos humanos. La siguiente, por favor. Solo por mencionar algunos, pues tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el protocolo sobre derechos humanos de 1966, donde se habla de derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también de 1966. La siguiente, por favor. Y algo muy importante es que precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, pero no a secas, dice que en dignidad y en derechos. También nos dice que toda persona tiene todos los derechos y las libertades que están proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, y que todos somos iguales ante la ley. Esto es muy importante porque nos están diciendo igualdad jurídica, que es que como autoridad, los fallos, los juicios o las sentencias que yo emita no deben perjudicar a un grupo automáticamente en beneficio de otro grupo. La siguiente, por favor. Después tenemos otros como pactos internacionales en materia de derechos políticos y civiles. La siguiente, también en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí, una de las principales convenciones regionales, digo importante para nuestro país, es la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, en los años 70, donde se estipula que todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos derechos sin discriminación e igual protección. Esto se dio en los años 70, justo cuando empiezan a organizarse de manera mucho más consolidada los movimientos de mujeres que pugnan por el reconocimiento de sus derechos. No es gratuito que posteriormente se va a llevar a cabo la primera reunión cumbre de mujeres en México en 1975, ¿no? Entonces, por eso quería destacarla. La siguiente, por favor. Bien, después tenemos lo que se consideran como los dos principales pilares de los derechos humanos en el caso de las mujeres, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, que fue adoptada en 1979. ¿Y por qué es importante? Porque es considerado un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante, enfocado especialmente a la discriminación contra las mujeres. Es considerada la Carta de los Derechos Humanos de las mujeres específicamente. Y ahí se define como discriminación a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas ya sea política, económica, social, cultural o de cualquier otra esfera. La siguiente, por favor. Después tenemos el otro pilar importante que es la Convención de Belém do Pará, firmada en esa ciudad brasileña de Belém, a las orillas del río Pará, y que es también considerada como la base
o la fuente de la cual derivan muchas leyes nacionales en nuestra América Latina en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, con estas dos leyes tenemos el derecho a la igualdad y el derecho a la vida sin violencia. La importancia de Belém do Pará es que fue el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en esta materia y desde su texto se condenan todas las formas de violencia contra las mujeres perpetradas tanto por el Estado como en el hogar. Ahí se borra la frontera entre lo público y lo privado, ¿no? Y se reconoce que la violencia en cualquiera de sus tipos pues es violencia y hay incluso violencia que puede cometer las instituciones que representan al Estado. Y también es importante porque nos dice que la violencia es cualquier acción, es decir, hacer, pero también cualquier omisión, dejar de hacer, o cualquier conducta que esté basada en el género que pueda causar la muerte, el daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer y se dé tanto en el ámbito público y privado. Ahí nos está diciendo los tipos de violencia física, sexual, psicológica y bueno, las leyes nacionales han ido un poquito más allá hablando de violencia económica, violencia patrimonial, la violencia comunitaria y las formas graves de violencia como el feminicidio. La siguiente, por favor. Entonces, la Convención de Belém do Pará es muy importante en nuestro país y en toda la región porque pide a los estados que se abstengan de cualquier acción o práctica violenta contra las mujeres, que prevengan, investiguen y sancionen la violencia contra las mujeres, que incluyan en sus legislaciones internas normas penales, civiles y administrativas en contra de la violencia contra las mujeres, que adopten medidas jurídicas para conminar a los agresores, generalmente hombres, ¿no?, de abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar o poner en peligro la vida de las mujeres. Y también exige que se modifiquen y se abolan leyes y reglamentos que respalden la persistencia a la tolerancia de la violencia contra las mujeres. La siguiente. Además de esto, también fomenta el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que se modifiquen los patrones socioculturales que sostienen la violencia, que se fomente la educación y la capacitación del personal, el funcionariado público, ¿no?, para que se ejerza realmente y se imparta justicia y que se dote o se suministre los servicios especializados para la atención de la violencia contra las mujeres. Y se haga una conciencia en el público sobre este fenómeno de la violencia contra las mujeres, se dote de los recursos legales y se pugne por la reparación del daño. Siguiente, por favor. En las siguientes dos, pues solamente vamos a ver que además de las que ya mencionamos, hay otros protocolos o otros instrumentos internacionales en materia de otras formas de violencia que afectan sobre todo a las mujeres, como son la prostitución, la trata de personas, etc. La siguiente, por favor. También tenemos mecanismos, la siguiente. También tenemos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos en general. Unos son de la ONU, otros son de la OEA, para el caso de América Latina. Y su mandato es informar. Tienen como mandato también pedir a los estados que informen del estado que guarda en el mundo el tema específico que se les ha encomendado. Estos organismos realizan visitas, solicitan informes anuales, dan recomendaciones e intervienen en los casos que sean necesarios. Aparte de esto, tenemos las conferencias internacionales, las conferencias cumbres de las mujeres, que ya decíamos, la primera de ellas fue en México, y la siguiente, por favor, y eso nos lleva a conectar en esta breve como línea del tiempo, todo lo que nuestro país ha hecho, aunque también seamos objetivos, todo lo que nos falta hacer para avanzar en esta protección a los derechos humanos de las mujeres, ¿no?
En 1974 se reforma el artículo 4º constitucional para incluir la redacción que dice: en México la mujer y el varón son iguales ante la ley. Nuevamente, la igualdad jurídica. No es igualdad real, no es igualdad de facto, como le llama esta jurista y feminista costarricense, Alda Facio, que menciona que la igualdad real o de facto o sustantiva tiene 3 características importantes. La primera es igualdad en las oportunidades. La segunda es la igualdad de trato. Y la tercera, eso nos va a dar la igualdad de resultados. Muy rápidamente, a mí me gusta poner, y disculpen el ejemplo, pero me parece que es muy claro. Si hablamos de los baños públicos, en los baños públicos se necesita reformar la política pública en materia de sanidad o de salud pública para que haya igualdad sustantiva, porque nos venden la idea de que hay igualdad, porque hay una puerta de baño para hombres y una puerta de baño para mujeres. Pero cuando entras al baño y ves la esencia de cómo está construida esa área, ves que la igualdad no es real, es un engaño, porque nos quieren tratar igual a quien somos distintos. Ojo, no estoy diciendo desiguales, estoy diciendo distintos, que no representa ningún problema. El problema es que nos traten de manera desigual. Entonces, generalmente en el baño de mujeres hay 3 retretes y un espejo grandote, porque las mujeres se supone que son vanidosas. Y en el de los hombres hay 3 retretes, pero hay 3 mingitorios, de tal manera que hay 6 oportunidades para los hombres para hacer una necesidad básica como orinar. Mientras que para las mujeres hay solo 3 espacios. Cuando se sabe desde hace tiempo que la mayoría de la población en este planeta y en México particularmente son las mujeres. Hay más mujeres con menos oportunidades. Eso es lo que explica que haya filas en los baños de las mujeres, que hay menos oportunidades, menos espacios. Entonces, no hay igualdad en el trato, porque igualdad en el trato no se trata, valga la redundancia, de tratar igual a hombres y mujeres. Se trata de mirar las diferencias que existen en unas y otros, de qué necesitan unas, qué necesitan los otros, para construir un entramado de condiciones que nos permitan, desde esas diferencias, dar un trato igual en iguales condiciones. ¿Sí? No hay igualdad de oportunidades, ya vimos, hay 6 lugares para unos, para la minoría numérica, y 3 lugares para la mayoría numérica. Entonces, es desigualdad. No va a haber resultados iguales, no hay igualdad en los resultados. ¿Por qué? Porque las mujeres se van a tardar mucho más en hacer pipí que los hombres. Si a eso le sumáramos la manera de vestir, los hábitos y costumbres, las cuestiones biológicas que impiden a las mujeres hacer desde lejecitos y de 2 en 2 o de 3 en 3 y chismear mientras hacen pipí, como a veces podemos hacer los hombres, que entramos en grupo y agarramos un mismo retrete o la coladera si no hay retrete y desde lejos resolvemos. En el caso de las mujeres hay fila y el resultado es desigual. Eso se llama discriminación por cuestiones de sexo. Y es una política pública ciega al género. No ve esas diferencias. Bueno, entonces después de eso tenemos que vinieron la CEDAW y luego Belén du Pará. Y curiosamente, en 2006 y en 2007 en México se promulgaron la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no surgieron por obra y gracia del Espíritu Santo o un político que dijo, hoy no tengo nada que hacer, voy a hacer una ley de acceso y una ley de igualdad, sino, vemos en la línea del tiempo, venían como rezagos de compromisos internacionales de nuestro país desde el 79 con CEDAW y desde 94 con Belén du Pará. En 2011 se reforma la Constitución en materia de derechos humanos, el artículo 1, que es un gran avance. Se deja de hablar de garantías individuales y se habla de derechos fundamentales, de derechos humanos, y se estipula el derecho y la garantía, el beneficio pro persona. Es decir, lo más importante es la persona, ¿sí?
Y entonces, en el caso de las mujeres, si hay una ley nacional o estatal o municipal que limite el ejercicio de un derecho humano, el principio pro persona lleva a quien ejerce o imparte justicia a aludir al tratado internacional, ¿sí?, que ya no se contrapone con la Constitución para proteger ese derecho. Y en 2015 tenemos que en la cumbre de la ONU, referente a los objetivos del desarrollo sustentable, se impulsó y se incorporó el objetivo específico sobre igualdad entre sus metas y la igualdad de género, entre otros de estos derechos para ese desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a definir brevemente. El derecho a la igualdad es un principio que reconoce que todas las personas tenemos los mismos derechos. Ojo, decíamos los mismos derechos grosso modo, porque los hombres no tenemos un derecho a la maternidad o una licencia por maternidad, no porque seamos más malos o porque tengamos más testosterona, sino porque no parimos. Entonces no tenemos por qué tener un derecho, ¿no?, de lactancia o de maternidad, pero sí tenemos uno de paternidad, que es diferente, es distinto, ¿sí? Entonces, la igualdad no es exigir que se nos dé un trato idéntico, sino eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres mediante acciones, planes y programas específicos para cubrir nuestras necesidades, o en este caso, las necesidades de las mujeres. La siguiente, por favor. Tenemos también el derecho a una vida libre de violencia. Es muy bonito cuando estudian, y por ahí si hay alguien que quiera hacer su tesis, sería una sugerencia, ¿no?, que hagan como todo este recorrido de cómo fueron avanzando las mujeres en el reconocimiento de sus derechos, desde el periodo recién terminada la guerra, como el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a decidir si casarse, con quién casarse, etcétera, etcétera, hasta llegar a estos últimos que son el derecho a la igualdad y el derecho a vivir una vida sin violencia. Entonces, en este derecho se entiende que la violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación y una violación a sus derechos humanos de más de la mitad de la población, y se convierte en un problema social de grandes magnitudes, producto de la subordinación de género femenino frente al género masculino. La siguiente, por favor. La violencia contra las mujeres, de acuerdo a la Asamblea General de Naciones Unidas, es una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que ha conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de las mujeres. La violencia contra la mujer es un mecanismo social fundamental por los que se fuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto al hombre. La siguiente, por favor. Es importante no perder de vista el factor poder, porque nos guste o no, todo el mundo tenemos poder y no es un problema. El problema es que hacemos abuso del poder y lo ejercemos para lastimar, para dañar, para subyugar a alguien. Vamos a explicar, a mí me gustó esta portadita porque me da la idea de raíces, tallo o tronco y hoja, que es de dónde surge, ¿no?, dónde se fortalece y queda por resultados. Espero que compartan esa idea porque a lo mejor quedé muy filosófico y no logro aterrizar nada, pero vamos a ver, ¿no? Ustedes ya me dirán. Bueno, en las raíces, esto que decíamos de la violencia contra las mujeres, que tiene valoraciones desiguales de lo masculino y lo femenino, ¿no? Que tradicionalmente, aunque eso ha cambiado, pero en nuestra cultura mexicana, y yo creo que compartimos esos valores con mucho de la cultura occidental, se festeja más cuando nace un niño que una niña. Nos alegramos más. Los hombres tenemos mayor poder, ¿no?, que las mujeres, incluso de permisos de pueden salir y regresar más tarde los hombres que las mujeres. Hay atributos, rasgos y características para hombres y para mujeres, ¿no? Bonita, dulce, tierna, cariñosa, maternal, etcétera, para mujeres, fuerte, feo, formal, etcétera, para hombres, y cuidadito y te salgas de esas características, entonces
la sociedad te condena, te ve mal, te critica y piensa que te estás brincando las trancas. Hay mandatos sociales estereotipados. Un estereotipo es una imagen preconcebida, ¿no?, que toma una parte de la realidad pero la distorsiona. Entonces hay mandatos sociales estereotipados que dicen que las mujeres tienen que ser buenas amas de casa, buenas cocineras, buenas amantes, buenas psicólogas, buenas madres, aunque sean doctoras honoris causa, aunque sean senadoras de la República, aunque sean astronautas, tienen que regresar por lo menos a calentar la sopa Maruchan para su esposo, sus hijas, etc. Si ustedes ven Harry Potter, por ejemplo, la autora fue muy creativa, dice que las mujeres tienen varita mágica, pero igual, ¿no?, las labores domésticas con todo y varita mágica la tienen que realizar las brujas y no los magos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se refleja pues estas cuestiones sociales estereotipadas. Los hombres tenemos que ser proveedores y si no lo eres, cuidadito, ¿no?, porque entonces te tensas, te preocupas, te enojas porque no estás pudiendo proveer. Y hay actividades exclusivas para ellas y para ellos, lo que se llama la división sexual del trabajo, que es las mujeres, el trabajo que no se paga, o que se paga muy mal, o que se hace a tiempo compartido, y los hombres, los principales proveedores, los que salimos a la calle a ganar el sustento. También hay una división simbólica de los espacios, lo que se llamaba el espacio público, tradicionalmente era donde trabajaban los hombres, aunque todavía predominamos ahí, y el espacio privado, donde las mujeres todavía predominan, aunque está cambiando. La siguiente, por favor. Eso tenemos como raíz. Si le dan como varios, porque quedó muy elaborada y hay que moverle. Ahí. Bueno, ¿qué hay en el tronquito o en el tallo? Las instituciones donde aprendemos tanto hombres como mujeres a hacer esto que se nos dice que tenemos que hacer. En el ámbito laboral hay actividades todavía específicas para hombres. En el espacio religioso, ¿no?, donde nos dan mandatos y mensajes de cómo tenemos que comportarnos unas y otros, etc. En la familia y en la comunidad ni se diga, desde el baby shower ya nos llevan cositas azules o rosas y ya nos regalan una pelota de mariposas y brillitos o una bicicleta de superhombre y de superhéroe y de acción, etc. En los espacios educativos donde las mujeres van y hacen adornitos y cosas rococó porque son muy buenas para movimientos finos, ¿no? Y los hombres pues vamos y cargamos las mesas y abrimos las bebidas porque pues, somos muy toscos para eso. Y en los medios de comunicación igual, donde las mujeres siguen siendo vistas como objetos sexuales o como las encargadas del trabajo doméstico y los hombres pues los encargados de comprar supercarros y motocicletas y cosas para la aventura, ¿no? La siguiente. Por favor, dale varios clics si eres tan amable, Diana. Gracias. Y las manifestaciones resultantes de esto, o lo que hay en las hojas, en el follaje, o si es un árbol frutal, ¿qué va a dar por resultados? Pues que unos y otros nos hagamos críticas y descalificaciones cuando no cumplimos con lo que se nos impone desde la raíz, que nos culpemos y nos sancionemos, que nos acusemos y nos señalemos, que nos demos malos tratos y reclamos cuando todo esto no funciona como Dios manda o como la comunidad espera o como la sociedad nos dice. La siguiente, por favor. Bien, entonces todo eso, ¿cómo ha entrado en crisis? ¿Cómo eso está jugando ahora en nuestra contra, tanto seamos hombres o mujeres? En 163 días, según yo, que llevamos de pandemia en México, ¿no?, por el COVID. Crisis, hay muchas definiciones. A mí me gustó esta que viene de un texto que es para atender a personas en crisis, ¿no?, desde el ámbito psicológico. Se define como un estado de vulnerabilidad, también se conoce como una reducción de defensas en la cual la persona o la víctima se identifica por la sensación de no ser capaz de salir adelante. Ya no hay nada que defender, ya no tiene recursos, ¿sí? ¿Y qué pasa ante la crisis sanitaria a nivel mundial, como esta que se ha desatado por la pandemia del COVID? La siguiente, por favor.
Bueno, lo que está pasando es que tanto hombres como mujeres, con el encierro obligatorio, le queramos adornar y le llamemos quédate en casa o el resguárdate del COVID, como sea, se aumenta la carga de trabajo doméstico y de cuidados de otras personas, aumentan las tensiones familiares, los conflictos de pareja, por supuesto ha aumentado la violencia de género y en todas las personas ha aumentado la preocupación por su bienestar y por el bienestar de las otras personas. Pero eso es de manera diferente. Bueno, entonces, ¿qué hay en esto? Pues de manera diferenciada. ¿Qué les preocupa a las mujeres? A las mujeres les preocupa que tienen que hacerse cargo de las tareas, a veces en un departamentito de, no sé, 4 metros o de 60 metros, ¿no? Tipo Infonavit, hay 4 computadoras encendidas, 2 para responder mínimamente al trabajo remoto y 2 de educación a distancia. Entonces la mesa tiene que estar limpia y las mujeres tienen que limpiar la mesa. Las mujeres tienen que, por esa carga de cuidados, atender las tareas de los hijos y las hijas y también estar atenta a las necesidades de su pareja. Entonces, eso ha aumentado, digamos, la carga y la tensión en ellas. Les molesta también, pues, tener que cuidarse de no salir a la compra o de salir a la compra y con el riesgo de traer el virus a casa, ¿no? Y de ser un foco de infección. Les preocupa que están teniendo menos recursos económicos. ¿Por qué? Porque muchas mujeres tienen trabajos de medio tiempo, que son los primeros que se están recortando en las instituciones, porque venden cosas y hacen reuniones como tipo Jafra, Avon, etcétera, etcétera, y sus clientas no las quieren recibir en casa. ¿Por qué? Por el riesgo que implica. Pero tampoco pueden salir ni quieren salir a exponerse a vender en la calle, ¿no? ¿Qué les preocupa a los hombres? A los hombres les preocupa que han recortado muchos trabajos. Les preocupa que también ellos están muy expuestos porque si vemos estereotipadamente los trabajos de los hombres implican hacer afuera, distribuidor de refrescos, repartidor de gas, vendedor de algo, chofer de taxis, de transporte público, etc. Entonces aumentan las tensiones, las preocupaciones de las personas. ¿Cómo se actúan? Bueno, los hombres han recurrido a exigir mayor limpieza, mayor eficiencia, mayor responsabilidad de sus parejas. Han exigido también mayor frecuencia en los encuentros sexuales porque aparentemente pues no tenemos nada que hacer, hay mucho tiempo ya que no hay que ir a trabajar, ni siquiera hay empleo y la relación sexual es una manera de desfogar, de reducir o de liberar la tensión. Y también han exigido que los niños y las niñas se mantengan pues en silencio porque les pone tenso, ¿no? El ruido, etc. Entonces, ¿cómo lo actúan? Pues con violencia hacia las mujeres. La siguiente, por favor. Entonces, otros factores que han impactado, pues el trabajo doméstico y los cuidados de las personas. 70% de personas que respondieron a una encuesta, a un sondeo hecho por una asociación en México sobre trabajo doméstico, violencia y preocupación de personas durante este confinamiento, de 1,375 que fueron encuestadas, dijeron que salieron de sus casas únicamente para hacer compras necesarias. Ahí hay casi similitud entre mujeres y hombres. Pero las mujeres registraron un incremento en el tiempo que se les carga de trabajo doméstico, de cuidados de otras personas, entre ellas el padre, la madre, las personas enfermas, no importa de qué edad, etcétera, ¿no? El tiempo que las mujeres le dedican en promedio a la semana al trabajo no remunerado en sus hogares es muy alto, ¿sí? 50 horas a la semana en comparación con 12 horas o 16.7 horas, cuando mucho, si nos va bien, que le dedican los hombres. Entonces hay una diferencia importante. El siguiente, por favor. Las mujeres con hijos tienen mayor responsabilidad que los hombres porque ellas se sienten todavía, y los hombres así las hacen sentir, responsables de
revisar tareas, de poner a jugar a los niños, etc. La siguiente, por favor. Y en el trabajo remunerado, dijimos, las tensiones han aumentado porque son más las mujeres que han perdido el trabajo y las fuentes de trabajo y de ingresos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es importante, ¿no? ¿Qué tensiones y conflictos han generado? Encierro obligado, no poder proveer, no sentirse productivos los hombres, no tener derecho, hablando de derechos humanos, ya lo dijeron, se vieron limitados o reducidos nuestro derecho a la libre circulación, nuestro derecho a reunirnos y nuestro derecho incluso al trabajo, ¿no? Y también el derecho a la educación. Muchos derechos están en juego en estos momentos, y el derecho a la salud, porque todo el mundo estamos arriesgando nuestra salud cuando salimos para cumplir otro derecho, que es el derecho a comer, ¿no? Necesitamos trabajar y entonces se ponen en jaque los derechos. Y presiones a tener encuentros sexuales. Esto ha aumentado no solamente el nivel de violaciones y abuso sexual incluso en el matrimonio, sino también muchas mujeres temen que sus parejas abusen sexualmente de otras personas que habitan en el espacio doméstico, como las y los menores de edad, las y los enfermos, sin importar la edad, etc. Entonces, se ha vuelto un problema muy fuerte, por lo menos en México. La siguiente, por favor. Ok. ¿Qué ha hecho la sociedad? ¿Qué han hecho nuestras autoridades? Y en el mundo también eso lo podríamos ver en la siguiente fase, pero se han tomado medidas, ¿no? Se han tomado medidas, pero todas ellas son parciales y todas ellas consideran el problema como si fuera mínimo y muy fácil de responder. Como que no se entiende la complejidad que tiene la violencia contra las mujeres en estos momentos de pandemia. Por ejemplo, ahí salió el Instituto Nacional de las Mujeres hace unos meses con un mensaje de que si eres agresor, cuenta hasta 10 y te vas a tranquilizar y no vas a agredir. Bueno, ese consejo no es que esté mal. Ese consejo funciona muchas veces cuando estamos perdiendo la paciencia y tenemos que contar y hacer pausa y respirar. Pero ante la magnitud y cuando una persona ya tiene instalado este patrón, ¿no?, de reaccionar violentamente, ese ya ni contando 3.580 millones va a tranquilizarse. No funciona, no es viable. En algunos otros países han hecho campañas donde, por ejemplo, las mujeres acuden a las farmacias y piden una mascarilla 19 o COVID-19. Entonces ese es un aviso a los empleados y empleadas de la farmacia para que detonen una alerta y entonces las autoridades acudan a apoyar a esta mujer que está diciendo, en otras palabras, que tiene un problema de violencia doméstica. Voy a reiterar la encuesta del día de hoy, que la pueden ver también en Facebook, y les pedimos su opinión. No hay respuesta correcta, pero sí nos interesa conocer cómo perciben ustedes el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece el derecho de toda persona a la salud. ¿Cuál es, en su opinión, lo que impide, o qué es lo que impide el cumplimiento de este derecho humano tan fundamental? Vamos a pasar rápidamente a las preguntas que nos han mandado. Les agradecemos mucho su participación. También les pedimos que voten en esta encuesta para conocer cómo perciben ustedes la problemática del derecho a la salud y las diversas aristas que este derecho tiene. Hemos recibido muchas preguntas, hay felicitaciones a todos los panelistas, y voy a leer algunas de estas preguntas y el resto, por supuesto, se las haremos llegar a los ponentes. Vamos a leer las preguntas y le vamos a dar a cada panelista 5 minutos para que respondan a ellas. Pregunta Diana Cruz: ¿qué opina Josefina Ochoa de considerar a la seguridad humana como un derecho humano? También para Josefina Ochoa, de Ubaldo Quirós:
¿Existe un análisis sobre una relación entre el grado de violación de los derechos humanos y los resultados globales en la respuesta de los estados y las naciones frente a la pandemia? Patti Mendiola comenta, existen situaciones donde es difícil ver hasta dónde prevalece el derecho humano y hasta dónde la obligación del Estado de protegernos. ¿Qué opinan al respecto desde el derecho internacional? ¿Qué es legal? ¿Qué es aceptable? También para Josefina Ochoa, ahora que se adentra en el impacto de COVID-19 en los países y cómo esta brecha genera que la Agenda 2030 sea más difícil de acatar, ¿de qué manera podemos influir nosotros los civiles para mantener el desarrollo de nuestra nación hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo cree que debería de actuar nuestra autoridad gubernamental para minimizar los impactos del COVID-19 en la población mexicana? Para Daniel Soto, ¿qué opina de la forma de contar los casos, me imagino que de los casos confirmados por COVID-19 en Chile? Melanie Beneses, ¿estamos ante una nueva pandemia relacionada con los problemas mentales? Otra más de Ubaldo Quiroz, la actual pandemia nos permite visualizar carencias y vacíos legales, tanto a nivel nacional como internacional en derechos políticos, humanos, sanitarios, bienestar, etcétera. Deben impulsarse los cambios constitucionales que nos permitan estar mejor preparados. También, Ané Hernández, ¿cómo ser mujer en tiempos de COVID y no morir en el intento? A Héctor Frías, Melanie Beneses le pregunta, ¿la violencia contra las mujeres trans necesitaría ser abordada desde un punto de vista diferente a la violencia de género tradicional? Es decir, diferente a lo que conocemos sobre la Carta de Derechos de las Mujeres y la Alerta de Género y Feminicidio. Me parece que es pregunta, aunque parece también comentario. Juan López, ¿qué podemos decir con lo que está pasando con las mujeres que tienen tomadas las instalaciones de los derechos humanos por esta situación y la respuesta a actuación de las autoridades? Para Héctor Frías, el gobierno de la 4T ha dicho que hasta el 90% de las llamadas que denuncian violencia para la mujer son bromas, y no es broma, lo dijo el presidente en una de las mañaneras, como ustedes saben. Entonces, le preguntan a Héctor Frías, ¿existe alguna cifra más realista sobre esta situación? Yo no creo que el 90% de las llamadas sea bromas, no tengo elementos tampoco para afirmar una u otra cosa, pero sí me parece preocupante que el jefe de la nación haga este tipo de declaraciones. Muy bien, entonces, por favor, les damos la palabra en el mismo orden en que se presentaron. Josefina, por favor, 5 minutos. Sí, bueno, en relación a la seguridad humana es un concepto finalmente que integral de la seguridad. O sea, no podríamos definirlo como un derecho humano porque engloba varios derechos humanos, ¿no? Entonces, es un concepto en base a una perspectiva en seguridad, ¿no? Y que va a englobar, ¿no? Una serie de derechos humanos que va a responder a las amenazas, ¿no? Que actualmente se han venido presentando. Hay que recordar que este concepto surge al finalizar la Guerra Fría, ¿no? Entonces el riesgo ya no era la amenaza de un holocausto nuclear. Ahora, en esta década, en la década de los 90, nos enfrentamos a nuevas problemáticas y a nuevas amenazas a la seguridad, como eran las cuestiones ambientales, ¿no? El cambio climático, la migración ilegal, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, todas estas amenazas de carácter transnacional, y las pandemias que también fueron consideradas como amenazas a la seguridad nacional. No podemos decir que la seguridad humana sea un derecho humano, más bien la seguridad humana engloba, ¿no? Muchos derechos humanos que muchas veces se han dejado y sobre todo por el momento, como les digo, que surge, ¿no? Y que surge en el Informe de Desarrollo Humano de 1994 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que finalmente se empiezan a enfrentar a nuevas amenazas a la seguridad, ¿no? La Agenda 2030, ¿cómo podemos contribuir y los impactos sobre todo que tiene este COVID-19? Yo en mis investigaciones he investigado, bueno, mi área de investigación en temas de derechos humanos es una educación en derechos humanos.
El derecho a la educación por sí mismo ya es un derecho humano, pero también tenemos más bien que tener un derecho humano a la educación en derechos humanos, porque como hemos visto, los derechos humanos, ¿no? Están implícitos en muchas áreas, ¿no? Entonces, mientras la población no esté educada en derechos humanos, o sea, como las recomendaciones que ha dado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que una educación integral, una educación que contemple una educación en derechos humanos, ya sea de forma transversal o creando materias propias de educar a las personas en derechos humanos, ¿no? Los derechos implican obligaciones, ¿sí? Y también un compromiso entre el Estado y los ciudadanos, pero nosotros también tenemos la obligación, algo que nos ha enseñado la pandemia, ha sido que el Estado está rebasado en el sector salud. El Estado, por ahí hay unos micrófonos prendidos, el Estado ha quedado rebasado, ¿no? En cuestión sanitaria, en cuestión laboral, lo estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el sector salud, en el sector de la educación, ¿cuántos no están ahorita, ¿no? Que no tienen acceso. Yo digo que es un privilegio poder contar con las herramientas tecnológicas y con la capacitación, porque a veces utilizamos la tecnología para chatear, para comunicarnos, pero no sabemos utilizarla en la educación. Es muy chistoso eso, ¿no? Sabemos comunicarnos, sabemos utilizar el Facebook y todo, pero a la hora de utilizar la tecnología como una herramienta para la educación, no lo sabemos, ¿no? Entonces, y sobre todo estas cuestiones psicológicas que ha traído la pandemia, pero yo creo que ahora, ¿no? Ante el Estado ha quedado rebasado en muchas cosas. Yo creo que ahora, más que nunca, necesitamos una educación en derechos humanos, ¿no? Y por otro lado, no todo se tiene que dejar a la responsabilidad del Estado. Algo que nos ha hecho también esta pandemia es ser responsables de nosotros mismos. Ahora nosotros tenemos que ser responsables de nuestra seguridad. Y esto no quiere decir nada más, ¿no? No salir a la calle a deshoras para exponernos a un asalto, pero fíjense, hemos llegado a tener una responsabilidad en nuestra seguridad en la medida de nuestra seguridad sanitaria, ¿no? Estos protocolos que hay actualmente, que nos emitió la Organización Mundial de la Salud, todos traemos gel en la bolsa, todos traemos sanitizante en el coche, todos salimos, bueno, la mayoría, ¿no? Salimos con cubrebocas, con careta. La seguridad ahora se ha vuelto un tema de responsabilidad individual, ¿no? Nosotros tenemos que ser responsables porque hemos visto que el Estado ha estado rebasado en la cuestión laboral, lo hemos visto, ¿no? En el desempleo que hay, la pobreza y como bien decía mi colega, ¿verdad? A las mujeres sobre todo nos ha pegado mucho esta pandemia, ¿no? Porque no solamente tenemos que laborar, también tenemos que cuidar de la seguridad de nuestras familiares y salimos como si fuéramos nosotros un tributo a hacer las compras, ¿no? Y traemos el gel y traemos el cubrebocas y traemos la careta y tenemos que velar por la seguridad, no solamente individual, sino por la seguridad de nuestra familia. Entonces yo creo que lo que le hace falta a la educación es una educación, pero una educación en materia de derechos humanos. Y de esta manera podemos solventar los impactos del COVID-19 y también contribuir a tomar las medidas, ¿verdad? Porque el Estado nos ha estado reeducando en materia de derechos humanos, pero todavía no es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que sí nos hace falta una educación en materia de derechos humanos. Gracias. Daniel Soto, por favor. Sí, gracias. Brevemente, a propósito de, me hicieron reflexionar las preguntas que habían hecho y lo que habían comentado los colegas Josefina y Héctor, en el sentido que, a propósito de una pregunta específica que era y cómo el gobierno chileno ha contado a las personas recuperadas y fallecidos como recuperados. No sé, hay cosas que son incomprensibles. Yo creo que nadie estaba preparado. O sea, uno oye comentarios de gobernantes, autoridades de distinta naturaleza, el Comité Internacional de la Cruz Roja, todos comentan que nadie se imaginó, gente especialista en catástrofes, nadie se imaginó una cosa de esta naturaleza.
yo creo que los pasos en falso que han dado los gobiernos son proverbiales. O sea, lo interesante de esto serían las lecciones aprendidas en términos de políticas públicas. Pero surgen varias cosas que son reinteresantes a propósito de las cosas que se han dicho. Por ejemplo, la vinculación entre seguridad y derechos humanos puede ser una discusión teórica. En la OEA, en el sistema interamericano, surge la idea de la seguridad multidimensional, que englobaría de alguna manera la seguridad humana y mezcla seguridad con derechos humanos como una cuestión que van juntas. A veces se plantea, y que es la posición que me gusta a mí, digamos, porque he trabajado en temas de seguridad, que creo que la condición que la seguridad es una condición para el ejercicio de los derechos y la libertad. O sea, si la policía no garantiza la seguridad, nadie puede salir de sus casas, que es lo que vemos ahora en el caso de la pandemia. La pandemia nos muestra que seguridad y derechos humanos están pegados, pero nos muestra al mismo tiempo que el ejercicio de la función de policía, particularmente, que es lo que yo conozco, no puede correr por carriles separados de los derechos humanos. Durante los años 90, Guerra Fría, dictaduras militares, se escribía la palabra seguridad como para decir, no, los derechos humanos no son incompatibles con la seguridad, porque hay cosas que son más importantes. Pero la pandemia nos muestra, no, la seguridad y los derechos humanos van juntos. No hay seguridad sin derechos humanos, no hay derechos humanos sin seguridad. Me parece que más allá de la discusión teórica, eso es importante. Sobre todo, por ejemplo, en temas como el mantenimiento del orden público. No se puede mantener el orden público primero si no hay normas que la sociedad no esté de acuerdo. O sea, lo primero es una cuestión política y en segundo término no se pueden violar los derechos humanos para restablecer ¿qué orden se puede establecer sin derechos humanos? No hay orden, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones que son políticas. Creo que los estados han dado pasos en falso con esta idea de la inmunidad de rebaño. ¿Cómo funciona una inmunidad de rebaño? ¿Somos ganados? ¿Cómo se entiende? O la nueva normalidad. ¿Cómo la normalidad es nueva? Si las normalidades son procesos, son fenómenos que se van dando progresivamente. ¿Cómo aparece una nueva normalidad? No sería normal, sería anormal. Yo creo que la contabilidad de personas fallecidas, desconozco absolutamente cuál ha sido el criterio, se argumentó en la Organización Mundial de la Salud, pero sí, todas las instituciones debiesen hacer un análisis de cómo lo hicieron, porque no creo que nadie haya dado un paso en falso dentro de las cuestiones que tuvo que haber hecho en todos los estados. Bueno, reflexiones varias, un brainstorming, me pareció súper interesante la discusión, particularmente lo que nos mencionaron los dos colegas. Muchas gracias, Daniel. Héctor, por favor. Sí, pues yo a riesgo de no contestar, sino más bien como dejar más la reflexión, pues diría como tres cositas. Primero, sí, hay grupos en situación de mayor vulnerabilidad que quedan fuera de los marcos incluso analíticos y mucho más de las políticas públicas que tratan de resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, la población, hombres y mujeres trans, quedan fuera muchas veces de las medidas para atender necesidades específicas relacionadas con género, porque finalmente es un tema de desigualdad y de violencia de género. Hay que trabajar mucho en ese sentido y pues la acción ciudadana y la responsabilidad también de esos grupos por pugnar y visibilizar la problemática es importante para generar la reacción, o más bien la acción gubernamental y de la sociedad en su conjunto. Las medidas adoptadas para atender los problemas tanto de la pandemia como de la crisis de derechos humanos y la violencia contra las mujeres, en todos los países han demostrado que son parciales, que son limitadas, ¿no? Se ha echado mano de la tecnología diseñando apps para avisar que alguien está en una situación de violencia. Desafortunadamente hay poblaciones rurales, pobres, que no tienen acceso, las mujeres, ni a un celular o no tienen, digamos, manera de echar mano y beneficiarse de esas medidas. En Colombia, por ejemplo, se tomó la decisión de diferenciar y que unos días pudieran salir los hombres y otros las mujeres, ¿no? ¿Para qué? Precisamente para que las mujeres en esos días que los hombres no podían salir y se les multaba y se les llevaba a la cárcel, pudieran hacer denuncias de violencia. Pues la misma población ridiculizó, cuestionó, criticó, no entendió, digamos, como la importancia de hacer esas medidas. Entonces, también es que son medidas que no son adecuadas a la proporción de los problemas y se quedan muy cortas. En el caso de las
mujeres que han tomado las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí también hay como varios factores. Uno es como la disociación entre el discurso, ¿no?, gubernamental y la acción gubernamental. No estoy aquí para defender a la 4T, de hecho hago una crítica porque me parece que hay una falta de sensibilidad y de sensibilización por el titular del Poder Ejecutivo en ese sentido, ¿no? Un cierto dejo de machismo y de minimizar los problemas y todos, solamente con recomendación y cariño, si los vamos a tratar bien, eso se va a resolver, pero también hay que hacer una crítica que gobiernos anteriores discursivamente decían que iban a hacer cosas y en la práctica tampoco resolvían mucho, porque el motivo por el que las instalaciones están tomadas y las protestas son de problemas que vienen de hace 6 o 3 años, donde tampoco se resolvió nada. Insisto, no estoy para defender a nadie, pero también hay que tomar en cuenta eso, la falta de sensibilización y desafortunadamente, y hay que decirlo también, muchas veces estas problemáticas particulares son tomadas por ciertos grupos para hacer presión política y son o carne de cañón o el botín, ¿no?, del conflicto y la pugna política. Entonces, las víctimas son revictimizadas, o los familiares de las víctimas son revictimizadas porque son utilizadas, y hay que decirlo con todas sus letras, por estos grupos que tienen ciertos intereses en criticar, en cuestionar a los gobiernos en turno, ¿no?, y generalizo. Y es una triste realidad en nuestro país. Entonces, pues, nos toca mucho seguir trabajando en todos estos aspectos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a los panelistas. Voy a dar a conocer los resultados de la encuesta. Reitero, la pregunta fue, en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece el derecho de toda persona a la salud. En su opinión, ¿qué impide el cumplimiento de este derecho humano tan fundamental? La mayor parte de las votaciones fueron hacia la respuesta que sugiere las desigualdades socioeconómicas existentes en los países. Se considera que este es un factor toral para explicar por qué el derecho a la salud no se cumple. Y otra de las respuestas más votadas fue la que señala que a la salud se le percibe como un gasto, no como una inversión. Muy ilustrativa, muchas gracias a todos por su participación y voy a agradecer ya en esta recta final a nuestros panelistas. Nos quedan 3 sesiones, por favor, háganos llegar sus comentarios, sus opiniones, los temas que les gustaría que abordáramos en las sesiones que siguen. La próxima semana tenemos un tema muy interesante, el impacto del COVID-19 en el medio ambiente. Nos van a acompañar Mario Duarte de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, nos va a acompañar Fernando Gual, director de Zoológicos de la Ciudad de México, y nos va a acompañar el productor de esta serie, Ángel Eduardo Rivera. Entonces, los invitamos cordialmente para tratar un tema que también está pululando en el ambiente. Cada vez más invadimos ecosistemas. Mucho de lo que se ha rastreado sobre el origen de los coronavirus señala que hay especies animales que son vectores, que son las portadoras, y el hecho de que estemos invadiendo esos ecosistemas nos pone en contacto con posibilidades de infección y de desarrollo de nuevas enfermedades. Recuerden lo que comentábamos en sesiones precedentes, más del 70% de las enfermedades nuevas que hemos enfrentado en lo que va del siglo son de origen zoonótico, están relacionados con nuestra vinculación con especies animales y eso sin duda será uno de los temas que estaremos revisando y comentando con nuestros expositores. Hoy agradezco puntualmente la participación de la maestra Josefina Ochoa, de Daniel Soto. Escuchamos a un bebé hace un momento, hola bebé, que está con Daniel, y gracias a Héctor Frías, gracias por superar los inconvenientes tecnológicos y también superar las distancias. Decíamos en el inicio de la transmisión que Daniel nos está contactando, está conectándose desde Santiago de Chile. Un saludo a Chile, por supuesto.
supuesto, país hermano, de grandes amigos, de grandes camaradas, un país muy querido en México y sabemos que es recíproco. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos los que nos sintonizaron y nos vemos la próxima semana para hablar del COVID-19 y los impactos en el medio ambiente. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Buenas Gracias. tardes a todos. Cuídense mucho, Gracias. quédense en casa.